Pues vamos a comenzar con una clase más del tema de polinomios de Taylor. Creo que ya es la quinta. Me parece que es la quinta y penúltima clase de polinomios de Taylor. En esta clase, pues vamos a probar un teorema muy importante acerca de los residuos que definimos, creo que la clase pasada. Entonces, cosas que necesitamos utilizar de aquí, pues son las siguientes. Tienes que, bueno, para toda función en la cual existan las primeras n derivadas en un punto A, bueno, con que exista la enésima, pues eso ya garantiza que existen todas las anteriores, porque si no, no se podría definir esta. Entonces, habíamos definido al inicio de este tema el polinomio de Taylor de grado n en A para la función f, de cualquiera de estas dos formas. Es el mismo polinomio, nada más que con la notación de sigma y la notación desarrollada que hemos utilizado muchas veces. Y habíamos definido el residuo como la diferencia que hay entre la función original y el polinomio de Taylor. Entonces el residuo pues cumple esta ecuación, es como que lo que le hace falta al polinomio para alcanzar a la función. Este residuo pues es una función que depende de x. Puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo se comparen estos dos. Y propiedades importantes que vamos a utilizar en muchas ocasiones hoy, pues son que el polinomio de Taylor en A, siempre que lo evalúes en A, pues, te da lo mismo que la función. Eso ya lo habíamos comentado antes, pero pues se puede verificar fácilmente a partir de esta igualdad. Si tú sustituyes x igual a A, todos estos términos serían cero y únicamente te queda f de A. Entonces, el polinomio y la función siempre coinciden en el punto A. Y como estos son iguales, pues el residuo en este caso evaluado en A te da cero. Entonces lo que vamos a utilizar sobre todo es esta última propiedad. Por ahí va a aparecer. Entonces cuando el punto donde estás calculando el residuo es igual a el número en el que evalúas, pues esto te da cero, ¿no? En el caso del residuo. Esto, pues gráficamente, significa que, no sé si aquí tienes el número A y esta es la gráfica de la función f. Pues entonces el polinomio de Taylor, por ejemplo, de grado 2, podría verse algo así su gráfica, como una parábola. Bueno, esta ya quedó muy fea, pero... Y entonces el polinomio de Taylor en A, pues pasa por este mismo punto, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya puede ser el único punto donde coincida con la función o que haya más, pero donde siempre coinciden es en este número A. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es ver otras formas del residuo, o sea, de expresar este número, bueno, esta función, para cualquier x en un intervalo. Y eso, pues lo queremos sobre todo para verificar cuál es la distancia máxima que hay de la función hacia sus polinomios de Taylor. Entonces, al final lo que queremos con esto de los polinomios de Taylor es aproximar a la función. Por eso nos interesa siempre, pues, ver cuál es esta distancia. Entonces, para eso, pues lo más sencillo es encontrar una forma de expresar el residuo. Vamos a ver cuál es el teorema que vamos a probar hoy. Si ustedes buscan teorema de Taylor en este tema de los polinomios de Taylor, pues van a encontrar muchas versiones. En ocasiones, pues el teorema de Taylor se va a reducir a este primer punto. En otros libros va a aparecer como el tercero o dos de estos tres. Entonces, pues nosotros, para juntar todos esos,
Vamos a llamar teorema de Taylor a, pues este de aquí que tiene tres formas distintas de expresar el residuo de un polinomio de Taylor. Entonces vamos a ver qué dice. Como hipótesis, pues la derivada de orden n más 1 es la que sabes que está definida en un intervalo alrededor de A. Y lo que te dice el teorema de Taylor son tres formas de expresar este residuo para cualquier punto X en el intervalo. Entonces el primero te dice que para cualquier X en Y existe Cx entre A y X. O sea, si tú tienes por aquí que este es el intervalo Y, pues en algún lado está el número A, que pertenece a este intervalo abierto. Y entonces para cualquier X, sin importar si está a la izquierda o a la derecha, el residuo evaluado en este punto X dice que lo puedes expresar como la derivada de orden n más 1 en un punto Cx que está entre A y X. Entonces el Cx andaría por aquí. Entre n factorial por X menos el mismo número a la n por X menos A. Entonces esta forma, pues en principio se ve más complicada que la segunda. Es la forma de Cauchy del residuo. La segunda, pues se parece, también tiene que ver con un punto Cx que está entre A y X, pero esta de acá ya se parece mucho más a los términos que tienes en el polinomio de Taylor. O sea, los términos que vas sumando son justo la derivada de orden k evaluada en A entre k factorial por x menos a la k. Son los que te aparecen en el polinomio. Y entonces el residuo, que sería como que el siguiente término, o sea, si ponemos aquí PNA, bueno, no, más bien la función, pues esto es el polinomio de Taylor, que es todo esto, más el residuo, ¿no? Entonces, la segunda forma que aparece en este teorema se parece mucho a pues, los términos del polinomio de Taylor. La diferencia es que en lugar de estar evaluado en A, pues esto está evaluado en un punto Cx entre A y X. Entonces, eso es lo que cambia con respecto a los otros términos. A esta forma le vamos a llamar forma de Lagrange del residuo. Y la que nosotros habíamos probado en la clase pasada es la forma integral. Esa forma integral, pues en nuestro teorema pasado le habíamos puesto que Fn más 1 es continua en el intervalo, pero en realidad, pues ya habíamos mencionado, y aquí ya lo ponemos como hipótesis, que no necesitamos la continuidad de la función, o sea, de esta derivada. Lo único que necesitas para probar el resultado es que esta función sea integrable en el intervalo que está entre x y a. Entonces aquí pues puede ser a, x o x, a, dependiendo de dónde se ubique x, si a la derecha o a la izquierda. Entonces, de hecho, hoy vamos a probar el punto 3 nuevamente, pero utilizando los puntos anteriores. O sea, va a ser una prueba distinta a la que hicimos la clase pasada. Nada más para recordar, esto lo habíamos probado usando inducción e integración por partes. Entonces, la prueba de hoy va a ser más corta, pero basada en los puntos anteriores. Entonces, este es el teorema de Taylor. Nos va a llevar pues, bastante tiempo de nuestra clase probar el resultado. Y ya en el tiempo que nos sobre, pues vamos a empezar a ver ejemplos de cómo calcular, bueno, cómo medir el error de un polinomio de Taylor con respecto a la función.
Entonces ahí sí pueden tomar captura o anotar estas formas, pues sería de utilidad para que vean cómo vamos llegando a estas igualdades. Entonces primero nos vamos a concentrar en la 1 y 2 y ya después deducimos 3 a partir de las anteriores. Bueno, vamos a comenzar. Esto lo quiero para cualquier x en el intervalo y. Entonces, pues voy a empezar tomando x en y. Este x, pues ya es un número real en el intervalo. Y el primer caso en el que me puedo concentrar, pues es cuando x es a. Si x es igual a a, porque a es también un elemento del intervalo, este residuo habíamos dicho que valdría 0. O sea, por la propiedad de aquí arriba, de que cuando Rna, o sea, el residuo del polinomio en a, lo evalúas en el mismo punto, esto te da 0. Entonces, para el caso cuando x es igual a, ya tengo que el residuo vale 0. Y del lado derecho, pues también me daría 0 porque tienes x menos a es 0 para este primer punto. Entonces, ahí, pues el cx no importa cómo lo tomes, ¿no? Porque aquí ya te dio 0. Como cx tiene que estar entre a y x, el caso en el que x es igual a, pues el único punto que puedes tomar como cx sería pues el mismo a. Entonces, este primer caso, digamos que es el que llamaríamos trivial, pero hay que escribirlo. Entonces, si x es igual a, el residuo dijimos que ya vale 0. El punto 3, pues es el que se cumple automáticamente, porque aquí ya tendrías integral desde a hasta a. Eso, pues vale 0, sin importar qué función tengas aquí. Y para 1 y 2, decía que el único número que puedo tomar como cx, entre a y x que valen lo mismo, pues es el mismo número a. Entonces, si tomo ese cx, también se cumplirían las igualdades de 1 y 2, porque del lado izquierdo tengo 0 y x menos x también valdría 0. Entonces la demostración, pues nos falta hacerla para x distinto de a. De aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Profe, entonces en todas las tres formas estamos considerando intervalos cerrados de X y A. O sea, la hipótesis es que x es otro número en el intervalo y. Entonces, tanto a como x están en el intervalo. Y en los puntos 1 y 2 me dice que existe cx entre a y x. Entonces, en estos puntos significa que cx sí está en el intervalo, digamos, cerrado. Solamente que aquí pues no le ponemos a, x, porque no sé si x sea menor o mayor que a. Bueno, o este caso que estamos considerando de x igual a. Entonces, si esto de cx entre a y x incluye la posibilidad de que cx sea igual a uno de estos dos números. Ok, gracias. Que de hecho el único caso en el que voy a tener esto de que cx coincide con estos números, bueno, con alguno de estos dos, que en este caso es con ambos, es en el más sencillo, o sea, el de x igual a. Para los otros casos, pues voy a obtener, ahorita vamos a ver, que cx en realidad sí va a estar en el intervalo abierto. Entonces vamos con el siguiente caso, que es el interesante, el que no es tan simple de demostrar. Entonces vamos a concentrarnos en el caso cuando x está a la derecha de a. Bueno, aquí ya saben que continúa. Se deja como pues, ejercicio para el lector.
Entonces, para este caso, cuando x es mayor que a, vamos a ver cómo probar 1 y 2 primero. Aquí mi demostración se va a basar en definir una función que tiene que ver con los residuos. Entonces vamos a ver que yo creo que bajamos esto para ir viendo. Para cada número t que esté entre a y x, me voy a fijar en el polinomio de Taylor, pero ya no en a, sino en el número t. Entonces aquí no le pongo PNT de x normal, porque la x ya es un número que está fijo. Entonces, para no hacer doble uso de esta x, que ya es un extremo del intervalo a, x, pues le pongo x tilde o x barra, como se alcance a ver. Esta es la variable, digamos, nada más para distinguirla de la otra x. Entonces, la función evaluada en x tilde, pues ya dijimos que es el polinomio de Taylor más el residuo. Esto es por definición, así definimos el residuo. Esto, bueno, si desarrollo el polinomio de Taylor, pues aquí en lugar de x menos a tendría x menos t, porque el polinomio de Taylor es en el número t. Entonces, ahorita vemos gráficamente cómo se vería esto. Entonces tendría el polinomio de Taylor, pues, con la misma forma de siempre, nada más les decía cambiando que ahora en lugar de a es t, donde estoy considerando el polinomio, más el residuo. Entonces aquí nada más como para tenerlo muy presente, a y x son fijos, x no es la variable. Y voy a definir esta función s, que es para cada t en el intervalo, que yo tenía definido este polinomio de Taylor, pues s de t va a ser el residuo que me quedó aquí, pero evaluado en el número x. Entonces, seguro esto con tantas letras ya suena bastante confuso, pero vamos a intentar entender el significado de esto. Entonces, yo tengo la función original, los números a y x, que estoy en el caso donde x es mayor que a. Y entonces lo que dije es que para cada t en el intervalo, yo me voy a fijar en el polinomio de Taylor de la función f, pero en t. Entonces, por ejemplo, si este fuera el polinomio de grado 2, en el punto t, pues su gráfica se vería algo así. Tiene que pasar por este punto de acá. Entonces, para cada t, si tú tomas un número t' por acá, pues ahí también tendrías definido su propio polinomio de Taylor, que no sé, tal vez este sea algo así. Y entonces, decía, para cada t definimos el polinomio de Taylor, ¿no? PNT. Y lo que estás haciendo es fijarte en el residuo de este polinomio de Taylor, pero en el punto x. Es decir, bueno, aquí, este sí vamos a dejarlo. El que está mal es esta línea. El residuo, hay que recordar que es la diferencia entre la función y el polinomio de Taylor, pero los estoy evaluando en x, que ya está fijo, o sea, sería considerar esta distancia. Entonces déjenme quitar el otro polinomio que hayamos puesto. Entonces esto es lo que valdría st, bueno, s de t.
Entonces, para cada punto consideras el polinomio de Taylor y te fijas en el residuo, pero evaluado en el punto X. O sea, la distancia que hay aquí. Y entonces, pues, sonaría, no sé, al menos a mí me parece que entre más cerca estés de X, o sea, si tú tomas una T por acá, justo como el polinomio de Taylor, pues va a aproximar a la gráfica alrededor de T, como que debería pasar que conforme estás más cerca de X, pues también la distancia que hay del polinomio de Taylor a la función se va haciendo cada vez más pequeña. O sea que este S de T debería converger a cero cuando T se acerca a X. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver propiedades de esta función S de T, pero lo primero, pues, es que quede claro cómo se está definiendo la función. ¿Hay alguna pregunta de esta parte? Me confundí con lo último. ¿Se refiere a que S de T tiende a cero cuando T se acerca a X? Sí. O sea, eso solamente por ahora, digamos que sería una conjetura a partir de lo que pasa con los polinomios de Taylor. O sea, cuando t está lejos de x, pues el polinomio de Taylor yo sé que aproxima la función alrededor de la t. Entonces, como que si t está muy lejos de x, pues aquí puede que la gráfica del polinomio y de la función original pues estén muy separadas. Pero si yo tomo un punto t cercano a x, pues ahí seguramente en el punto x el polinomio de Taylor y la función ya van a estar cada vez más cerca. Aunque bueno, eso no es tan importante por el momento porque pues se va a probar algo mucho más fuerte. Entonces nada más como rápidamente, esta función como le estoy definiendo es, o sea, tomas t en a, x, te fijas en el polinomio de Taylor, pero alrededor del punto t, que es este de aquí, y entonces para el polinomio de Taylor en t, pues tienes los residuos, bueno, el residuo que puedes evaluar en cualquier punto, y entonces estamos evaluando el residuo de este polinomio en el punto x, que es esta distancia, y así es como definimos la función s, como la distancia que hay del polinomio de Taylor a la gráfica de la función, bueno, o a la función, pero en x, o sea, esta distancia vertical. Entonces, bueno, vamos a ver primero que S de t por definición, pues ya dije que es este residuo evaluado en x, y el residuo, pues hay que recordar que es la función menos el polinomio de Taylor. Todo esto lo estoy evaluando en la x de aquí, la que ya está fija. Entonces, el polinomio de Taylor en t, ya dije que es todo esto. Si lo evalúo en esta x fija, pues me va a quedar el mismo polinomio de arriba, nada más que ya sin la x tilde. O sea, ahora sí ya voy a tener el número x. Entonces, S de t es la función f menos... No, déjenme... Ay, no. Hacer espacio para que alcancemos a ver lo que estaba arriba.
Ahí está. Entonces es f de x menos el polinomio de Taylor, pero evaluado en este punto x. Entonces te queda el mismo polinomio de aquí arriba, nada más que ya con la x, que es un número. Entonces así es como puedo ver también a la función s de t. Esta función de aquí, pues hay que recordar que la variable es la t. Entonces voy a intentar derivar con respecto a t, a ver qué pasa. Que pues esta función sí es derivable porque estamos suponiendo que las derivadas hasta orden n más 1 existen. Entonces todo esto, pues todas estas sí siguen siendo derivables. Y x menos t, pues que es un polinomio, también es derivable. Entonces vamos a calcular la derivada con respecto a t. Entonces f de x es una constante. Ya lo dijimos, pero nuevamente hay que recalcar que esta x y esta a son números fijos. Entonces f de x es constante, su derivada es 0. Ahora tengo f de t, pues su derivada sería f' de t. Y ahora los demás términos, pues los tendría que evaluar con regla del producto. Entonces, para esta parte de aquí que obtengo, pues es menos f' de t por la derivada de bueno, el paréntesis, que es con respecto a t es menos 1. Entonces esto pues ya se va a convertir en más y se va a cancelar con el primer término. Y luego sería menos la derivada de esta primera función por la segunda. Entonces esta parte es la derivada de lo que está aquí en azul. Luego, pues si derivo este siguiente término otra vez con regla del producto, tendría menos f bi'prima de t sobre 2 factorial por la derivada de esta parte, que nos va a quedar 2 por x menos t a la 1 por la derivada del paréntesis, que es menos 1, porque es con respecto a t. Y luego sería la derivada de esta parte, que pues te queda, es menos f3 sobre 2 factorial por x menos t al cuadrado. Entonces, aquí podemos ver que, bueno, ya con este signo menos, decía que estos dos términos se van a cancelar. Y acá también, o sea, porque otra vez tienes este signo menos, que con el otro pues se convierte en más. El 2 de aquí pues se cancela con el 2 de abajo. Entonces te va a quedar la segunda derivada evaluada en t por x menos t, pero con signo positivo. Entonces estos dos también se van a cancelar. Y esto pues va a ir sucediendo con las siguientes derivadas. Entonces, por ejemplo, si pongo la penúltima, o sea, la de fn-1, pues tendría que poner fn-1 de t sobre n-1 factorial por la derivada de x menos t a la n-1. Aquí te quedaría esto. Y luego sería menos fn de t sobre n factorial por x menos t a la n-1. Esto pues es la derivada de el término n-1, que no lo escribí aquí arriba. Y ya el último término,
pues sería algo similar. Entonces, fn de t sobre n factorial. Y aquí tendrías una n por x menos t a la n menos 1 por menos 1. Y ya para finalizar, fn más 1 de t. Entonces, en todos estos, pues estoy aplicando regla del producto nada más. Entonces aquí puedes notar que, por ejemplo, estos dos también se van a... Ay, este era n menos 1, no sé por qué le puse n, que esto era todavía del término anterior. Ajá, entonces ahora sí, esta n con la n de aquí del factorial se va a cancelar, entonces te va a quedar n menos 1 factorial. Entonces ya son los mismos términos, pero con signo contrario, porque este menos 1 se convierte en más. Entonces todos los términos se van a cancelar, salvo el último. Pues eso quiere decir que S' de t, la derivada de esta función que definimos arriba, es menos, eso creo que está escrito por aquí, fn más 1 de t entre n factorial por x menos t a la n. De esta derivada que acabamos de calcular, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver. Ya tengo que la función pues es derivable en todo el intervalo. Como es un intervalo cerrado, pues en A sería derivable solamente por la derecha y en X por la izquierda. Pero, bueno, para esta función derivable, ya es la que voy a utilizar esta igualdad para llegar a las formas que quiero demostrar. Porque, a ver, vamos a regresar tantito a lo del teorema. Les decía que esta forma 2, pues ya se parece mucho a la forma que tiene el polinomio de Taylor en cada término, solamente que en lugar de A aparece este CX. Y acá también se parece, nada más que hay un n factorial en lugar de n más 1. Y este término x menos a. Entonces lo que voy a hacer para llegar a estas igualdades va a ser utilizar el teorema del valor medio y el teorema del valor medio generalizado. Entonces, vamos a ver. Yo sé que S, si es derivable en A, X, ya hasta tengo calculada su derivada. Y puedo aplicar el teorema del valor medio a esta función S. O sea, lo que me dice el teorema del valor medio es una ecuación como de este tipo, que si tienes una función que es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, entonces existe un punto en el intervalo abierto, que este punto le voy a llamar Cx, que cumple que
la derivada evaluada en este punto Cx es igual a la función evaluada en X menos la función evaluada en A sobre X menos A. Entonces yo creo que este teorema del valor medio, la mayoría sí se debería acordar. El generalizado, ese sí lo vamos a escribir aquí, porque tal vez ese sí no lo recordamos. Pero entonces vamos a ver qué pasa con esto del teorema del valor medio. Aquí, por ejemplo, podemos notar que ya aparece un X menos A, que aparecía en la primera forma. Entonces, bueno, S' evaluado en Cx, vamos a sustituirlo. Pues me queda como menos Fn más 1 de Cx entre n factorial por x menos x a la n. Entonces, si yo paso el x menos a multiplicando del otro lado, pues ya se parece mucho a lo que quiero llegar. De hecho, vamos a copiarlo, lo del primer punto. Esto es lo que quiero ver que vale el residuo. Entonces, pues ya tengo casi todo. Siempre y cuando, pues aquí entre el S de X y el S de A, sí me aparezca el residuo. Entonces eso podemos revisarlo antes, cuánto vale S de X y cuánto vale S de A. Aquí notemos que, pues la función S la habíamos definido como el residuo como este residuo del polinomio de Taylor en T, pero evaluado en X. Entonces, si yo calculo S de X, que es un término que me aparece aquí en la igualdad, pues eso es Rn X de X. ¿Y esto a qué es igual? ¿Cuál es el resultado de...? ¿A cero? Ajá, es cero, por lo que habíamos dicho, de que cuando tú evalúas el residuo que está en un número, lo evalúas en el mismo de aquí, pues esto te da cero. Y pues el otro que tenemos que evaluar es S de A. S de A, pues sería RNA, o sea, el residuo del polinomio en A. Este quién sabe cuánto valga, pero es a lo que queremos llegar. Entonces, de hecho vamos a poner mejor esto aquí abajo. Si voy sustituyendo en la ecuación que me dio el teorema del valor medio, pues aquí me queda S de X, que es 0, menos S de A, que es el residuo, entre X menos A. Entonces, pues este menos de aquí se va a cancelar con el menos de acá. Y ya si despejas y pasas multiplicando el X menos A,
pues llegas a la ecuación que queríamos para el residuo en la primera forma. Entonces esto es la forma de Cauchy del residuo. Y el número que encontramos aquí como Cx, pues es el que nos da el teorema del valor medio. Entonces, este Cx no sé cuánto valga exactamente, es un número que está entre A y X. Y bueno, decíamos que es análogo el caso en el que X es menor que A, porque pues lo único que haríamos es invertir el intervalo. Y ahora el Cx pues estaría en el intervalo X, A. Aquí igual, pues en principio se tendrían que invertir X y A, pero pues si tú multiplicas por -1 arriba y abajo, esto de hecho pues es lo mismo que poner A menos X y S de A menos S de X. Entonces ahí pues no va a cambiar. Para si queremos hacer el caso de X menor que A. Entonces con eso ya tenemos demostrada la forma de Cauchy del residuo. Y la prueba del punto 2 pues va a ser muy parecida. O sea, nuevamente vamos a utilizar esta igualdad de cómo se calcula ese prima, pero ya no con el teorema del valor medio, porque ese es el que me arrojó el X menos A, que quedó aquí como factor, sino el teorema del valor medio generalizado. Entonces con ese ya va a desaparecer el término de X menos A. Entonces, a ver, vamos a copiar de una vez a qué queremos llegar en el punto 2. Y por aquí abajo debe estar anotado el teorema del valor medio generalizado para que nos acordemos de qué dice. De este primer punto, ¿alguna pregunta que tengan antes de pasar al otro? ¿O ya nos perdimos entre tanta letra y tanta cuenta del cálculo de la derivada? Bueno, preguntan qué queremos demostrar. Por eso les dije que había que anotar las formas, porque que tomaran captura, foto o que anotaran las ecuaciones. Y sí, lo que queremos es ver que el residuo se puede expresar de estas tres formas distintas. Bueno, eso es lo que queremos hacer. ¿Para qué lo queremos? Pues porque con esto de los polinomios de Taylor, pues ya vimos en las gráficas que sí aproximan a las funciones y que en algunos casos como seno y coseno el intervalo conforme tomas un grado mayor del polinomio, pues el intervalo donde se aproxima bien se va extendiendo, que en otras funciones como logaritmo solamente podemos extender como un radio de 1 alrededor del punto donde calculamos el polinomio, pero pues eso solamente es visualmente y poniendo n pues muy grande a ver qué sucede, pero lo que queremos es que todo eso que ya vimos en las gráficas, pues
poder tenerlo ya de manera analítica, de decir, si tomo el polinomio de grado 15, por ejemplo, ese me sirve para aproximar la función con error menor que un centésimo en este intervalo. Entonces, si yo tengo el residuo solamente como se definió de la función menos el polinomio, pues eso en realidad no me sirve porque pues lo que quiero es aproximar a la función. Entonces, en principio yo no sé cuánto valga la función, la quiero como reemplazar por un cálculo más sencillo, que es el del polinomio. Entonces, por esa razón es que me interesa expresar el residuo, pues no como esta simple resta, sino más bien, pues como algo que pueda acotar de manera más sencilla. O sea, ahorita vamos a ver con ejemplos, pero si tú tienes f como seno o coseno, pues esta derivada ya está acotada por 1 en valor absoluto, ¿no? Porque derivadas de seno y coseno pues siguen siendo las mismas funciones, salvo que haya un signo menos. Entonces, si tú puedes acotar a la derivada la derivada de orden n más 1, pues ya con eso tendrías como que una cota para el residuo. Es lo que vamos a ver después. Entonces, por eso es que nos interesa primero pues expresar el residuo de otras maneras para poder acotar este número sin necesidad de calcular a la función explícitamente. Entonces ya tenemos la primera forma. Vamos a intentar probar la segunda. Y entonces vamos a basarnos nuevamente en esta ecuación, la que ya tengo de la función S'. Entonces por acá, a ver si está ahí está el teorema del valor medio generalizado, para recordar qué es lo que dice. Déjenme pegar de una vez para que no se nos olvide. La forma de Lagrange, que es la siguiente que quiero demostrar. Y la ecuación donde teníamos la derivada, que son cosas que seguramente vamos a usar. Entonces, bueno, ya están por ahí. Y ahora sí vamos con lo del teorema del valor medio generalizado. Otro nombre que tiene es teorema del valor medio de Cauchy, que este es un teorema que se ve en cálculo 1 y que tiene pues muchas aplicaciones para demostrar otros teoremas importantes, como la regla del L'Hopital, pues se demuestra normalmente a partir del teorema del valor medio generalizado. Y también esta forma de Lagrange del residuo la vamos a ver a partir de este teorema. Entonces, aquí ya tienes dos funciones con las mismas hipótesis del teorema del valor medio, que son continuas en un intervalo cerrado, derivables en el intervalo abierto. Y nuevamente el teorema con estas dos hipótesis te dice que existe un punto X en el intervalo abierto que cumple esta ecuación, que la diferencia de f de b menos f de a por g' de este X es igual a pues, algo equivalente intercambiando g con f. Y si la g' de X es distinta de 0 y g de a es distinto de g de b, o sea que esto también es distinto de 0, pues puedes pasar dividiendo todo lo que tenga que ver con g y te queda esta ecuación que se parece a lo que teníamos en el teorema del valor medio. El teorema del valor medio decía algo así como f' de x igual a f de b menos f de a entre b menos a. Entonces, esto sí es una generalización del teorema del valor medio, tomando la función g como la identidad, porque g' de x sería 1
Y si esta es la identidad, pues te queda B menos A en la parte de abajo. Entonces esto solamente es recordatorio de lo que dice el teorema del valor medio de Cauchy, o teorema del valor medio generalizado. Y vamos a intentar aplicarlo ahora para llegar a esta forma de Lagrange. Entonces, en la forma de Cauchy que vimos arriba, yo solamente apliqué teorema del valor medio. Y bueno, este S de X menos S de A ya me quedó como el residuo con signo negativo. Y lo único que tuve que hacer fue despejar, pasando multiplicando el X menos A. Ya llegué a esta forma. Entonces ahora quiero desaparecer este X menos A. Si voy a tener esta ecuación, pues suena a que la F la tengo que seguir considerando como S, porque así ya me queda el residuo en la parte de arriba. Lo que tengo que ver es cómo definir la función G. Entonces, aquí lo que quiero es que me quede esto sin X menos A y que siga teniendo el X menos X, pero ahora elevado a la N más 1. Entonces, pues hay que intentar aplicar este teorema del valor medio generalizado a la función S y a otra función G. Voy a poner aquí, por otro lado, como, bueno, aplicando, vamos a ponerle el teorema del valor medio generalizado. Entonces, la función de arriba voy a seguir poniéndola como la S para que me quede el residuo. Y tengo que ver a quién definir como G de T. Entonces, yo digo que esta G de T, pues como solamente quiero que me queden potencias de X menos T, debería ser X menos T elevado a la algo. Entonces le voy a poner aquí X menos T elevado a la K. Nuevamente en el intervalo A, X. Y ahorita vemos cuánto tiene que valer exactamente la K. Entonces la igualdad que obtendría del teorema del valor medio generalizado es que existe un número Cx en el intervalo abierto tal que, pues arriba va la S, o sea, S de X menos S de A entre G de X menos G de A es igual a S' evaluada en Cx entre G' evaluada en Cx.
Entonces, esa es la ecuación que me da el teorema del valor medio generalizado. Y ahora hay que ver si funciona. S de X menos S de A, ese ya lo habíamos calculado, ¿no? Te queda menos RNA de X. Bueno, igual lo podemos poner abajo. Entonces aquí ya sabemos que es 0 menos RNA. O sea, el residuo que quiero calcular. En la parte de abajo, bueno, G de X, aquí hay que recordar que la variable es T. G de X valdría 0. Y G de A, pues es X menos A la K. Del otro lado, tengo S', pero evaluada en CX. Entonces es esta derivada evaluada en CX sobre N factorial por X menos CX a la N. Y la derivada de G, pues la derivada de G es K por X menos T a la K menos 1. Bueno, la tengo que evaluar en C, X, ahorita lo pongo. Y sería por la derivada de lo de adentro, pero como la variable es T, la derivada de adentro es menos 1. Entonces aquí en lugar de T estoy evaluando en CX. Bueno, esto se ve ahí medio feo, pero para saber cuánto vale K, pues me puedo fijar que yo quiero llegar a que aparezca N más 1 factorial. Aquí ya tengo el N factorial. Entonces, si K fuera N más 1, lo junto con este y ya tengo el N más 1 factorial. Entonces, pues esta K, vamos a ponerla como N más 1, para que se obtenga el factorial que quiero. Entonces aquí me quedaría N más 1 por X menos X a la N. Y ahora sí vamos a simplificar, a ver a qué llegamos. Entonces, como ya sustituí el S', pues este vamos a quitarlo. Nada más fue evaluar esto en CX. Bueno, en esta parte, el X menos X a la N, pues se va a cancelar. Este CX quedó muy feo. Estos signos menos, pues también. Entonces, de un lado nada más me queda Fn más 1 evaluado en Cx. Y el n factorial con el n más 1 decía que se convierte en n más 1 factorial. Y del otro lado que tengo, pues estos signos menos igual se cancelan. Entonces me queda RNA de X entre X menos A la N más 1. Y ya si despejo, pues llego a lo que quería. Porque nada más sería pasar multiplicando el X menos A a la N más 1. Ah, bueno, que aquí
Ajá, este tendría que ser A en lugar de CX. Esta es la forma correcta, porque estoy evaluando la función G en A. Entonces arriba también déjenme cambiarlo. Entonces la CX en esta forma de Lagrange solamente va en la parte de la derivada. Se convierte en X menos A. Entonces, utilizando el teorema del valor medio generalizado, ya llegamos a la forma de Lagrange del residuo. Entonces vamos a revisar qué es lo que se hizo en este segundo punto. Me decía que para el primero de la forma de Cauchy usamos el teorema del valor medio. Para el segundo punto estamos utilizando el teorema del valor medio generalizado. Y entonces este teorema del valor medio, el generalizado, lo aplicamos a las funciones s de t y una potencia de x menos t, que después, bueno, dentro de la demostración vimos que el exponente apropiado es n más 1. Entonces, estas dos funciones pues son continuas en el intervalo a, x y derivables en el abierto, o sea, porque ya habíamos visto que S' sí existe en todo el intervalo, y esto pues es un polinomio, entonces siempre es derivable en toda la recta. Entonces, lo que nos dice el teorema del valor medio generalizado es que existe un número que le estamos llamando Cx en el intervalo abierto, tal que el cociente de estas diferencias es igual a S' entre G', evaluadas en el punto Cx. Ya después lo que hicimos fue evaluar todo lo que se podía. S de X y S de A son términos que ya habíamos calculado antes. G de X, pues es sustituir aquí t igual a X, entonces te queda 0. Y G de A es X menos A a la n más 1, es lo que nos queda del lado izquierdo. Y pues de este lado solamente puedes cancelar los signos menos. Del lado derecho, pues S' ya lo teníamos calculado, nada más sustituimos en el punto Cx. Y G', pues es la derivada de esta función evaluada en Cx. Entonces es n más 1 por lo de adentro a la n, por la derivada del paréntesis, pero con respecto a t eso es menos 1. Entonces aquí también tienes estos signos menos que se cancelan, esta potencia, y juntas el n más 1 con el n factorial, te queda n más 1 factorial. Y ya finalmente para despejar, únicamente pasas multiplicando x menos a la n más 1 y llegas a esta segunda forma del residuo, que es la forma de Lagrange. Ahí en el teorema originalmente había un error que le puse x menos x, pero en realidad es x menos a en esta parte, que ya lo corregimos arriba también. Entonces eso es para las primeras dos formas. ¿Hay alguna pregunta de esta segunda forma? Entonces la tercera forma ya la habíamos demostrado, la forma integral, pero había dicho que íbamos a hacer una nueva demostración. Entonces creo que no tenía que borrar
lo del S', porque otra vez lo vamos a ocupar. Entonces, en la forma integral, pues está esta hipótesis adicional de que pides que o sea, para las primeras dos, te basta con que fn más 1 sí exista, pero aquí para la tercera forma necesitas que esta función sea integrable, al menos entre a y x. Vamos a poner aquí. Supongamos ahora que fn más 1 es integrable en a, x. Entonces aquí voy a copiar quién era, bueno, quién es esta función S', pues tienes esta función integrable por x menos t a la n, que también es integrable porque es un polinomio, o sea, es una función continua. Entonces, todo S' de t va a resultar integrable. Entonces, esto pues es porque es un producto de funciones integrables. Muy al inicio del curso habíamos probado esa propiedad de que el producto de dos funciones integrables también es integrable. Entonces aquí lo que voy a hacer para obtener la ecuación de la forma integral, pues es utilizar el teorema fundamental del cálculo. O sea, vamos a ver a qué quiero llegar. El punto 3, que ya quedó muy arriba, es este. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, bueno, si comparo lo que tengo aquí con la forma integral del residuo, pues se parece bastante. Por ejemplo, si tú integras x menos t a la n, pues justo aquí te quedaría a la n más 1 entre n más 1, con un signo menos por ahí por la t. Pero entonces al integrar esta parte, pues ya te va a quedar un n más 1 factorial, un exponente n más 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí para llegar de alguna de las formas anteriores a la forma integral es utilizar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, en este caso aplicaríamos lo que llamamos segunda parte. Tengo una función integrable de la cual ya conozco una primitiva, que es la función s. Entonces, la integral desde a hasta x de la función s', pues es la función s evaluada en x y en a. Bueno, la diferencia de esas dos cosas, ¿no? Entonces, aquí tengo nuevamente el s de x menos s de a, que ya dijimos que es menos rna de x.
Entonces ya tengo el residuo, bueno, salvo este signo menos, expresado como una integral. Pero, pues, ¿quién es ese prima? Si está aquí arriba. Vamos a sustituirlo. Sería la integral desde hasta x de todo lo que vale S'. Creo que necesito más espacio. Todavía un poco más. No creo que ya con eso. Entonces aquí nada más estamos sustituyendo S', que justo esta derivada pues es como a lo que quería llegar, salvo que tiene un signo menos, pero el residuo también me quedó con signo menos. Entonces ya de aquí, pues si multiplicas por -1 de ambos lados, llegas a la igualdad que nos faltaba. Entonces este último punto es muy directo a partir de la forma, bueno, de la derivada que habíamos calculado también de S'. Bueno, la derivada S. Entonces en las tres formas apareció esto de Sx menos Sa. Las primeras dos con lo de los teoremas del valor medio. Y aquí en el teorema fundamental del cálculo. Entonces ya por fin tenemos probados los tres puntos, las tres formas del residuo. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, como les dije, pues nos iba a llevar bastante tiempo probar este teorema. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con estas formas del residuo. Por aquí abajo debería de estar algo escrito. Ah, sí. Este es un corolario, pues, muy directo de bueno, el teorema anterior. Lo que les comentaba con respecto al teorema, que yo creo que vamos a ponerlo aquí abajo, bueno, aquí arriba del corolario para tener ahí las tres formas. Entonces esto lo vamos a poner por acá también para poder demostrar el corolario. Entonces lo que les decía al principio de la clase es que, bueno, al principio de la demostración de este teorema, que como en las primeras dos formas, bueno, las tres tienen que ver con la enésima, la n más unésima derivada de f. Entonces, como que basta con que yo tenga control sobre esta derivada para poder acotar a todo el residuo. Entonces, lo que dice este corolario, en los primeros, bueno, en los dos puntos se parece mucho. Nada más en el primero dice menor o igual y menor o igual. El segundo punto dice lo mismo con menor estricto. Dice que si tienes una cota para la derivada de orden n más 1
entre A y X, pues con eso puedes tener una cota para el residuo. Por ejemplo, el punto 2 de la forma de Lagrange, pues es como la más inmediata de las tres de ver, que si yo aquí le pongo valor absoluto, pues si tengo una cota para esta función, para la fn más 1, pues en mi desigualdad nada más cambio esta función por m y ya tendría. Entonces vamos a hacer la demostración que es muy inmediata a partir del punto 2. De hecho, si la quieres hacer tu prueba de este corolario a partir del punto 3 o 1, pues también se puede, pero pues no es tan inmediato. O sea, aquí también puedes comparar esta derivada con la m y luego calcular la integral, porque al final ya te quedaría la integral de un polinomio y vas a llegar a la misma cota. O aquí igual en el primer punto, si cambias esto por m, pues la cosa es que tendrías ahora estos dos factores. Y el asunto es que el cx todavía no sabes cuánto vale. Pero, a ver, vamos a poner en el punto 1. Voy a utilizar esto que ya vimos del residuo. Entonces quiero probar este primer punto. Ya tengo una cota para el valor absoluto de la enésima derivada. Y esto para cada t en el intervalo a, x. Entonces, si aquí le pongo valor absoluto, pues tendría que eso es igual al valor absoluto de lo que está a la derecha. Aquí tendrías valor absoluto. La n, como es un número natural, pues puedes quitar el valor absoluto del factorial. Y lo pondríamos x menos a la n más 1. Y estamos suponiendo que se da esta desigualdad para cada t en a, x. Entonces, bueno, lo que podemos decir es que por la forma de Lagrange, vamos a escribirlo así, del residuo, pues existe x, digo cx, en el intervalo abierto. Esto suponiendo que x es mayor que a. Si x fuera menor que a, pues el cx te quedaría en el intervalo x, a, ¿no? O sea, es lo único que cambiaría. Entonces existe un punto que cumple esta igualdad, separas los valores absolutos, y como está suponiendo que se da esta desigualdad para cada elemento en el intervalo abierto, pues en particular se cumple para este cx. Entonces quiere decir que este valor absoluto es menor o igual a m. Abajo dejas el n más 1 factorial. Y aquí pones x menos a la n más 1. Y pues ya sería todo lo que hay que hacer para probar la desigualdad. O sea, nada más estamos cambiando esta derivada por la m.
En este caso, para x igual a, pues no nos interesa mucho el corolario, porque si x es a, pues el único punto t que tendrías aquí es el mismo a, y el residuo ya dijimos que evaluado en a vale 0. Entonces lo que nos interesa más bien es acotar al residuo en un intervalo pues con más de un punto, no el a, a. Entonces aquí, bueno, vamos a ponerle sea x distinto de a. Y ya el punto 2, pues es lo mismo, solamente que en lugar de menor o igual, pues tendrías menor estricto. Entonces, este corolario vamos a intentar aplicarlo ya para ejemplos concretos. Voy a copiar al menos esta parte de aquí. ¿Tienen alguna pregunta del corolario? No, todo bien, profe. Vamos a dejarlo aquí y ahora sí, ya después de tanta demostración, pues vamos a ver ya casos particulares donde podemos aplicar esto. Entonces, en esto digamos que se resume el corolario, que si tú tienes una cota para la derivada de orden n+1 en un intervalo, pues entonces tienes una cota para el residuo. Entonces, el primer ejemplo que vamos a intentar revisar es, bueno, dice aquí, encontrar un polinomio de Taylor que aproxima la función seno de x con un error menor que un décimo en el intervalo -4,4. Bueno, este intervalo de -4,4, pues es porque nosotros ya habíamos visto que conforme n lo vas haciendo más grande, pues entonces también crece el intervalo donde se va aproximando a esta gráfica de seno de x por medio de los polinomios de Taylor. Pero como la función seno es periódica, pues en realidad, pues basta con que tú tengas un polinomio que aproxime bien a la función seno, por ejemplo, entre 0 y 2pi. Y ya con que tengas ese polinomio que aproxime en esta parte, pues va a ser suficiente. No necesitas como repetir que se aproxime ahora en el siguiente periodo. Entonces puede ser en 0, 2pi, o si es alrededor del 0, pues te basta con que puedas aproximar bien a la función entre -pi y pi. Entonces aquí, bueno, nos pasamos un poco hasta 4. Si quieres, hasta podrías ponerle así -pi, pi. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Pues voy a intentar usar el corolario de aquí arriba. Entonces esta gráfica, vamos a ponerla por aquí. Entonces, si f de x es igual a seno de x, yo sé que f k de x solamente tiene 4 posibilidades. O sea, hacer seno, menos seno, coseno o menos seno, o menos coseno, perdón. Y hasta puedo decir, dependiendo de
¿Qué forma tiene K? Pues cuál es la función correcta, bueno, cuál es la derivada que me queda. Pero solamente están estas 4 posibilidades. En particular, pues la derivada de orden n más 1, como es una de estas 4, pues está acotada por la constante 1. Entonces esto es menor o igual a 1 para toda n. Y de hecho, pues eso pasa en toda la recta. En particular, pues para t entre menos 4 y 4. Entonces ya tengo una cota en el intervalo, bueno, sí, en el intervalo 0,4. Y menos 4,0. O lo puedo poner como para t entre menos 4 y 4. Un intervalo pues, más grande donde también se cumple. Entonces vamos a ponerlo así. Tengo una cota para la derivada de orden n más 1, sin importar cuánto valga la n. ¿Y qué es lo que me decía el corolario? Pues que entonces el residuo, ya no se alcanza a ver, pero vamos a copiarlo para que lo tengamos presente. Entonces, el corolario me dice que el residuo, pues en 0, porque es donde teníamos calculados los polinomios de Taylor, de Rn0 de t, es menor o igual que esta constante entre n más 1 factorial por x menos 0 a la n más 1. Entonces aquí estamos aplicando esto para el polinomio en a igual a 0. Y x, que también era, bueno, en este caso es 4, tendría esta desigualdad que me queda como 4 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que el error es menor o igual que este número. Y esto pasaría para toda t en el intervalo 0,4, pero también en el intervalo menos 4 a 0. O sea, lo puedo aplicar con x positivo o negativo, porque ya dije que pues la desigualdad del, bueno, la cota que tengo para la derivada de orden n más 1, pues es en toda la recta. Bueno, vamos a ponerle aquí para toda t en menos 4,4.
Entonces esto vamos a quitarlo. Y aquí, bueno, la cota que me quedó que depende de n, me gustaría pues que si n es cada vez más grande, esto se vaya haciendo pequeño. ¿Saben cuál es el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito? Ahí de sus conocimientos de sucesiones de cálculo 1. ¿No? ¿Quién sabe? Diverge, ¿no? A infinito. Pues no, de hecho esta tiende a 0. Digo, como nos falta el tema de series, pues ahí vamos a recordar varias cosas de sucesiones. Pero esta, bueno, es una sucesión que tiende a 0. Ahorita vamos a dar la idea nada más. Pero entonces va a existir n en los naturales, tal que este número se haga menor que un décimo, que es lo que quería. O sea, acotar el error por número. Y bueno, como quiero dar un polinomio así en particular, pues no me voy a quedar nada más con que existe una n y ya, sino vamos a ver cuál es. Entonces, antes de verificar eso, que lo vamos a hacer ya pues con una tabla de valores de esta sucesión, vamos a ver por qué esto converge a 0. O sea, la idea no es una prueba formal, nada más es para que nos demos cuenta de por qué sucede esto. Es que 4 a la n más 1, pues es multiplicar el 4 n más 1 veces. Bueno, vamos a poner un 4 más. Y el n más 1 factorial, pues es multiplicar también n más 1 números, pero desde 1, ¿no? Tienes así hasta que llegues a n más 1. Entonces el comportamiento de esta sucesión, digamos, el primer elemento sería 4 al cuadrado entre 2 factorial, que es esta parte de aquí. Y luego vas a multiplicar por 4 tercios, porque vas a añadir un 4 y un 3. Entonces, aquí para los primeros términos la sucesión va a ser creciente. Luego multiplicas por 1. Pero a partir de este término que estás multiplicando por 4 quintos, pues después vas a multiplicar por 4 sextos, 4 séptimos. Entonces la sucesión va a decrecer. Y de hecho, pues cada vez vas a multiplicar por números más pequeños. Entonces esto, si graficáramos el comportamiento de esta sucesión, pues tendrías algo así, como que primero crece cuando tienes el 4 sobre 4, se mantiene igual, y luego va decreciendo, pero cada vez de manera más rápida. Y se va aproximando pues ya al 0. Entonces vamos a encontrar esta n explícitamente. Dice 4n más 1 entre n más 1 factorial. Entonces eso yo creo que lo ponemos por acá. Bueno, este es el comportamiento que decíamos de la sucesión. Bueno, aquí ya tenemos valores
de esta sucesión. Vamos a poner algunos más. Entonces quiero que, le puse menos. Quiero que el resultado de esto para alguna n sea menor que un décimo. Entonces eso lo consigo pues a partir del término 11, que de hecho pues, es como mucho menos que un décimo. Entonces voy a poner aquí que para n igual a 11, tenemos que 4 a la n más 1 entre n más 1 factorial es menor que un décimo. Entonces, esto lo vamos a dejar entre paréntesis porque en realidad pues no lo usamos tal cual, porque lo obtuvimos directamente así, haciendo los cálculos aparte. Entonces, eso quiere decir que el polinomio de Taylor de grado 11 es el que va a cumplir que su residuo, aquí es R, es menor que un décimo. Para toda t en el intervalo menos 4,4. Entonces mi conclusión es que el polinomio de grado 11 es el que satisface esto. Este polinomio de grado 11, pues como es para seno, ya lo teníamos calculado. Hay que recordar que como seno es impar, pues esto nos quedaba como x menos x cúbica sobre 3 factorial. Todos estos factores, bueno, más bien estos sumandos, pues en este caso hasta 11. Entonces, este es el polinomio de Taylor buscado, que ya me da aproximaciones a la función seno menores que un décimo. Entonces vamos a graficar nada más para ver, bueno, para comprobar esta propiedad. Entonces, vamos a hacer por acá. Tenemos la función seno. Y le estoy aproximando por su polinomio de Taylor de grado 11. Bueno, creo que es más rápido que lo escriba así. Estamos en x a la 7. Y aquí me equivoqué de signo. Este es menos. Luego es más x a la 9 sobre 9 factorial. Y por último, menos x a la 11 sobre 11 factorial. Ay, no puede ser. Qué bueno que tenemos todavía 3 minutos. Tal vez no fue tan rápido por este pequeño incidente. Pero vamos de nuevo. X quinta menos x7. Seguro con lo de la suma de sigma ya hubiéramos acabado. Espero que no vuelva a pasar. Está sobre 11 factorial. Y ya por fin ahí está el polinomio de Taylor. Entonces, este es el de grado 11.
Y lo que quería, pues, es aproximar a la función en el intervalo desde -4 hasta 4. Con un error menor que un décimo. Bueno, aquí puedes notar que la separación máxima parece que está, pues, en los extremos. Entonces vamos a poner aquí x igual a 4 y x igual a -4. Entonces, por ejemplo, si nos vamos del lado positivo, aquí es donde se separan estas dos. Entonces, la roja es la gráfica del seno, la otra es la de su polinomio de Taylor, y pues de hecho la distancia es aproximadamente 1 centésimo, o sea, fue mucho menor que lo que estábamos buscando, que era que el error fuera menor que un décimo. Y del otro lado, pues debería pasar algo similar. Si comparas el valor de la función, que es el de abajo ahora, con el del polinomio de Taylor, nuevamente tienes un error de aproximadamente 1 centésimo. Entonces, a ver, vamos a regresar acá. Bueno, así es como nos quedó. Esto lo hice en el intervalo -4,4, pero si quisiéramos extender el intervalo, o sea, para cualquier r, pues aquí en lugar del 4 tendrías 4 a la n más, perdón, r a la n más 1 entre n más 1 factorial. Y esa sucesión sigue tendiendo a 0. O sea, no importa qué número es el que estés elevando. Cuando tú tienes r a la n entre n factorial, el límite de esto siempre es 0. Entonces quiere decir, bueno, igual en la próxima clase podemos retomar esto, pero que pues puedes considerar el intervalo de la longitud que tú quieras y siempre vas a encontrar un polinomio de Taylor, de manera que el error pues también lo puedas hacer menor que cualquier épsilon positiva. O sea, los polinomios de Taylor para seno sí aproximan a la función en toda la recta. Entonces, dependiendo del intervalo que tú tomes, pues es la n que tendríamos que considerar. Ahorita lo hicimos para el intervalo -4, 4, y me bastó con el polinomio de grado 11 para este error, menor que un décimo. Y de hecho, pues ya vimos que es alrededor de 1 centésimo en los extremos. Entonces, en nuestra próxima clase, pues veremos más ejemplos de estas aproximaciones, tanto de funciones en un intervalo completo como de valores específicos. Entonces, hasta aquí nos quedamos por hoy. Ya retomamos esto, supongo que el viernes.